Hola a todos y bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy, exploraremos la fascinante y compleja historia de Nicolás Maduro, el actual presidente de Venezuela. Desde sus humildes comienzos como conductor de autobús hasta su ascenso en la política, y su papel central en los eventos que han moldeado la nación venezolana en la última década. Acompáñanos mientras desentrañamos su trayectoria, sus logros, y los desafíos que ha enfrentado. No te lo pierdas, Nicolás Maduro, el controvertido líder de Venezuela. Nacido en una familia de clase trabajadora, el viaje de Maduro es un testimonio de perseverancia, ambición y la intrincada intersección entre las aspiraciones personales, y la dinámica del poder político y el liderazgo popular. Maduro inició su carrera como conductor de autobús en las calles de Caracas, ocupación que luego se asociaría estrechamente con su imagen de hombre del pueblo. Fue durante este tiempo que participó activamente en las actividades sindicales, lo que generó un mayor interés en la ideología política de izquierda, inspirado por el discurso revolucionario del difunto presidente Hugo Chávez, y a pesar de sus humildes comienzos, Maduro se encontró alineado con un movimiento que buscaba transformar profundamente la sociedad y la política venezolanas. Estas ideas compartidas y su inquebrantable lealtad a Chávez finalmente allanarían el camino para el ascenso de Maduro al poder. El recorrido político de Maduro en el corazón del proyecto socialista de Hugo Chávez estuvo marcado por numerosos hitos. Incursionó en la política parlamentaria, ocupando altos cargos y desempeñando un papel vital en la consolidación de la revolución bolivariana el llamado proceso político de inspiración socialista iniciado por Chávez. La asociación política de larga data de Maduro con Hugo Chávez alcanzó su apogeo en 2013 cuando Chávez sucumbió al cáncer. Respaldado por su mentor, Maduro disputó y ganó con éxito las elecciones presidenciales. Este importante acontecimiento significó no solo la confianza del pueblo venezolano sino también su tenaz compromiso con la promoción de la revolución bolivariana. Sin embargo, la presidencia de Maduro no estuvo exenta de desafíos. Su mandato ha estado dominado por dificultades económicas devastadoras, inestabilidad política, creciente aislamiento internacional y un creciente descontento interno. Los críticos culpan a sus políticas económicas, marcadas por la escasez, la hiperinflación y el aumento de la pobreza. Sin embargo, sus partidarios destacan su resiliencia en medio de una geopolítica global desafiante, y una oposición implacable desde dentro y desde fuera. Es innegable que la revolución bolivariana ha dado forma al tumultuoso panorama político de Venezuela. Maduro, como figura central después de Chávez, sigue siendo implacable en su compromiso con los principios fundamentales del proyecto socialista de Chávez, con la esperanza de mantener los ideales en medio de circunstancias turbulentas. A pesar de la creciente presión internacional y las sanciones económicas, la resiliencia política de Maduro permaneció imperturbable. Su gobierno, inflexible frente a las adversidades, siguió aprovechando sus raíces bolivarianas para afrontar los desafíos y mantener el control. La relación de Maduro con sus homólogos globales ha sido compleja. Si bien disfruta de alianzas de larga data con países como Rusia y China, también ha estado en desacuerdo con potencias políticas y económicas como Estados Unidos y la UE, que han encabezado varias sanciones para aislar y presionar a su gobierno. A pesar de todo, Maduro se presenta como un líder comprometido con el bienestar del pueblo, recordándole siempre su derecho a la autodeterminación, tema recurrente a lo largo de la revolución bolivariana. A medida que continúa guiando a Venezuela a través de tiempos difíciles, cómo su presidencia moldeará aún más el destino de la nación sigue siendo un tema de preocupación internacional. Vayamos más allá de los titulares, y exploremos Maduro más allá de la personalidad política. Para entender a Maduro, también debemos profundizar en su vida personal, su gusto por la música, el fútbol y su pasión por la política nacional e internacional, brindándonos una comprensión más integral de esta intrigante figura que ascendió desde sus humildes comienzos hasta la cima del poder político. Maduro, cuando está en el centro de atención, es acusado de autocracia. Lo interesante es su personalidad en diferentes contextos. También es un amante de la música, y muchos no saben que trabaja como cantante de salsa, a menudo sorprendentemente fanáticos con actuaciones improvisadas. Más allá de la música, su profundo amor por el fútbol también ha sido un medio a través del cual se conecta con las masas. No solo jugó cuando era más joven, sino que su pasión por el deporte se ha entretejido en su agenda política. Verdadero aficionado azul del Caracas FC, Maduro comparte frecuentemente su opinión sobre el fútbol, y cómo puede servir como una herramienta vital para la integración y el desarrollo social. Otra visión reveladora de la vida de Maduro es su duradera asociación con su esposa, Cilia Flores. Flores, una política prominente, ha tenido una presencia constante junto a su esposo, capeando las tormentas políticas con él, y trabajando por los objetivos políticos y sociales establecidos por la revolución bolivariana. Entonces, hemos visto a Maduro, no solo como el rostro de la revolución bolivariana, sino como un hombre que, en el contexto de su narrativa política, exhibe diferentes facetas de su personalidad. A pesar de sus numerosas críticas, Maduro sigue siendo una figura de importante influencia y su presidencia, una demostración tangible de su longevidad en la política venezolana. Para comprender más plenamente al hombre detrás de la figura pública, es necesario ubicar a Maduro dentro del panorama de la historia venezolana.
El complejo pasado del país ha desempeñado un papel fundamental, no solo en la configuración de su trayectoria política sino también en la definición de su presidencia. Si revisamos los acontecimientos políticos posteriores a la era Chávez, vemos a Maduro asediado lidiando con el peso de la revolución bolivariana en medio de un creciente descontento interno, una economía tensa y un mayor aislamiento internacional. Al responder a estos desafíos, la presidencia de Maduro ha llegado a simbolizar un capítulo fundamental en la historia del país, un capítulo marcado por la lucha, la resistencia y la resistencia política. Sin embargo, a pesar de las dificultades, la revolución bolivariana continúa bajo el liderazgo de Maduro. Arraigado en la doctrina antiimperialista y socialista, el movimiento ha ayudado a dar forma a la conciencia política de un número significativo de venezolanos, dejando a menudo una división entre sus firmes partidarios y sus vehementes críticos. El compromiso inquebrantable de Maduro con los ideales socialistas en medio del clamor por la reforma y el cambio es un testimonio de un hombre que, a pesar de su alto cargo, se percibe a sí mismo como un legítimo sucesor de la revolución de Chávez. Sin embargo, revivir una economía debilitada, pacificar la disidencia política y reparar una nación socialmente fracturada sigue siendo una tarea hercúlea que se le presenta. Uno de los aspectos más intrigantes de la presidencia de Maduro radica en las fascinantes conexiones que mantiene entre su vida personal y la conducción de su administración. Sus experiencias como ex sindicalista y conductor de autobús son temas recurrentes en su discurso político, y a menudo se basan en su vida personal para dar forma a su visión del futuro de Venezuela. Su administración también logró una distribución única del poder a diferencia del pasado, proporcionando una estructura descentralizada con comunas y colectivos locales que desempeñan un papel sin precedentes en las decisiones gubernamentales. Una forma de socialismo comunitario basado en principios de Maduro, que insta a un papel mucho más activo de los ciudadanos venezolanos en la vida política del país. A pesar de los desafíos económicos experimentados bajo su liderazgo, Maduro también ha supervisado programas sociales que han brindado servicios esenciales a sus seguidores. El énfasis de su gobierno en la atención médica, la educación y los programas culturales, aunque enfrentan problemas de financiación, se considera un esfuerzo por mantener los logros sociales de la revolución bolivariana frente a la adversidad. Sin embargo, los críticos acusan a Maduro de utilizar estos programas sociales como herramientas políticas para ganar lealtad, poniendo en duda su eficiencia y transparencia reales. Sostienen que estos programas de bienestar han demostrado ser insostenibles a largo plazo, y han contribuido a la caída económica del país. A medida que avanzamos hacia los últimos años de la presidencia de Maduro, su futuro político sigue siendo incierto. ¿Seguirá aferrándose al poder en la palma de la revolución bolivariana o permitirá que los vientos de cambio político alteren significativamente el panorama de la política venezolana? Sus decisiones en estos tiempos difíciles sin duda cimentarán su legado y darán forma al futuro de Venezuela. Como se señaló anteriormente, las relaciones internacionales son otra dimensión que no se puede pasar por alto. Sujeta a sanciones globales críticas y al ostracismo, la postura de Maduro contra la política de poder de Occidente ha puesto a prueba constantemente las relaciones diplomáticas de Venezuela con sus homólogos globales. Esto, sumado a la difícil situación económica, no ha hecho más que profundizar el aislamiento internacional de Venezuela. Sin embargo, permanece imperturbable y busca alianzas diplomáticas en otras partes del mundo. Las estrechas asociaciones con países como Rusia y China son testimonio de estos continuos esfuerzos. Maduro espera ampliar esta red para asegurar la supervivencia de su administración en medio de crecientes presiones nacionales e internacionales. A pesar de las pruebas y tribulaciones, Maduro se ha preparado para navegar a través de las aguas agitadas de la política venezolana, persistiendo en su sueño de una Venezuela fundada en principios socialistas, de un país donde el bienestar del pueblo tenga prioridad sobre todo lo demás. En ese sentido, llegamos al final de este esclarecedor viaje por la vida y presidencia de Nicolás Maduro. Si ha sido un faro de esperanza o un símbolo de desesperación está en los ojos del espectador. Pero lo que es seguro es que Maduro sigue siendo una de las figuras más polarizadoras y significativas en la arena política global contemporánea. Su cuento, caracterizado por un ascenso sin precedentes desde los comienzos ordinarios al poder absoluto, solo reitera la fascinante dinámica entre la ambición personal, el poder político y las aspiraciones del pueblo. La era de Nicolás Maduro, marcada por la resiliencia y los innegables impactos sociopolíticos, sin lugar a dudas resonará en los anales de la historia venezolana durante muchos años más.